La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios les da la más cordial bienvenida. Pues seguimos con este coloquio de filosofía del cuerpo, danzar en las calles, encarnar el espacio. Y en esta ocasión vamos a tener el diálogo, el vuelo del cuerpo, artes circenses en el semáforo, la carpa y la academia, con los artistas circenses Danae Basurto, que nos acompaña desde Torino, Italia, e Isaía Pletón, que está en la Ciudad de México acompañándonos. Reflexionaremos sobre cómo el circo, en su unión corporal milenaria, que pues juega con la suspensión física, con lo considerado imposible de otro mundo, de la ficción y también de una constitución humana erizada por lo absurdo, lo onírico, lo trágico, la contorsión de la vida, ¿no? Preguntándonos también por los matices actuales que existen en la subsistencia del circo y su potente labor política, oscilando entre el espacio urbano y el académico. Entonces estaremos platicando sobre esto con Danae y con Isaí, y muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues tengo el placer de presentarles a Danae Basurto. Ella es artista multidisciplinaria, estudió la licenciatura en Artes Visuales en la FAD de la UNAM, con especialización en estampa gráfica y con orientación a la ilustración. Pero desde 2011 se acerca al circo contemporáneo, volcando sus intereses artísticos a las artes visuales y las del cuerpo performático desde la perspectiva de las artes circenses contemporáneas. En el 2020 egresó de la Escuela Italiana Circo Vertigo, del Corso Biennale de Artista de Circo Contemporáneo, y ahora forma parte del personal docente en técnicas aéreas y proyectos de circo social en la Fundación Circo Vértigo. Actualmente cursa la certificación de enseñanza de circo avalada por la Federación Europea de Escuelas de Circo en la misma institución. Y bueno, Danae también trabaja como tatuadora de base en el estudio de tatuajes Palam en la ciudad de Colegno, en Torino, Italia. Ha participado en festivales internacionales como OFF, Festival de las Artes Vivas en 2019, en Loja, Ecuador, y en Sul-Filo del Circo 2021 en Grugliasco, en Italia, con puestas en escena de creación personal de circo contemporáneo, y ha sido maestra de circo, ¿no? Trabajando 2 años en Casa de Artes y Circo Contemporáneo, y en el verano del 2019 en el campamento French Woods Sports and Arts Center en Hancock, en Nueva York. Bienvenida, Danae. Y también tengo el placer de presentarles a Isaía Pletón, quien es artista escénico interdisciplinario, coreógrafo y docente de danza contemporánea, artes circenses, yoga y entrenamiento físico integral. Es intérprete de la compañía Contradanza AC, Danza Visual y Flip Circo, director también del colectivo Oveja Negra y codirector del colectivo Langosta. Isaí inicia sus estudios de arte en el Centro de Educación Artística Diego Rivera, especializándose en arte dramático. Posteriormente ingresa al Centro Cultural Los Talleres, en donde inicia su formación como bailarina en técnica Limón, pues participando con múltiples creadores nacional e internacionalmente. Es licenciado también en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL. Y en cuanto a su trabajo en las artes circenses, Isaí inicia como zanquero, participando en festivales y fiestas populares. Posteriormente empieza su entrenamiento en acrobacia de piso con el maestro Enrique Bravo. Participa en 3 encuentros bajo la carpa, entrenando en técnicas de equilibrios acrobáticos, pulsadas, contorsión, body to body, clown y danza aérea con la compañía Circo Sentido. Ha tomado cursos con Vladimir Lisovsky, Enrique Bravo, Anne Miren, Miriam Edo, Jeff Johnson, Paul Perrault, Jonathan Fortin, Karen Bernal, entre otros maestros especializados en artes circenses, y se une a la compañía Flip Circo, dirigida por Defectuoso Producciones, donde se empeña como equilibrista de manos, donde se desempeña y también empeña en su trabajo como equilibrista de manos y ejecutante de la rueda CIR, así como maestro de acrobacia, flexibilidad, contorsión y rueda. Es miembro
del equipo que inaugura la Casa de Artes y Circo Contemporáneo en 2010, impartiendo las clases pues, de acrobacia de piso, contorsión e introducción a la rueda, Sir. Bienvenido, Isaí. Y bueno, pues para comenzar este diálogo, como ya pudimos ahorita presentarles, ambos vienen de formaciones distintas, más de la danza contemporánea o de las artes visuales. Así que en estos contextos, pues, de los que ustedes empiezan a desarrollarse, ¿qué ha significado para ustedes ser artistas circenses y también mantener vivas estas artes circenses en su forma de ejercerlas? ¿Qué ha significado? Híjoles, pues viene como desde la percepción personal hacia lo que uno da. En primera, ¿cómo es que afecta el empezar a usar el cuerpo en este tipo de actividades, en este tipo de expresión corporal? Te cambia por completo la manera en la que te percibes a ti mismo y en cómo te empiezas a correlacionar con otros. Eso ha ayudado muchísimo a construirme a mí, digamos, como mujer y como ser humano, desde el reconocimiento de las posibilidades de mi cuerpo y hacia dónde lo puedo impulsar a llegar. Empieza a quitarse poco a poco de la cabeza este pensamiento de que quizás no voy a lograr algo, pero con el autorreconocimiento, poco a poco empiezas a volar. Digamos que a mí, desde la primera clase que tomé de aéreo y que me di cuenta que no era así de fácil, por así decirlo, que me tomó inclusive un mes lograr subir una tela, para mí eso fue un impacto bastante fuerte porque cambió por completo mi fuerza de voluntad. Creo que eso es lo que construye en el cuerpo el circo y, y esa es, digamos, como la pequeña semilla que empieza a germinar en un ejecutante de circo, lo que después vendrá a ser un artista circense. Y bueno, significa la posibilidad de tener un lenguaje en el cual expresar lo que siento o lo que me quisiera compartir con los demás. Bueno, creo hasta ahí, veamos, Isaí, ¿qué tiene por compartir? Hola, bueno, ahora ya con vos les agradezco mucho la invitación. Eh, ahorita me venía mucho a la mente esta cuestión al escuchar también en la presentación, ¿no? Y esta cuestión que a mí me gusta mucho de darle su espacio y su lugar a mis maestros, ¿no? Y a los ancestros, digamos, de esto que ahora ya es muy grande, ¿no? Y sí recuerdo mucho que, por ejemplo, Silvestre Mejía o Karen Bernal, ¿no? Los que son directores de lo que fueron directores en ese entonces de Circo Sentido y que ahorita ya tomaron rumbos separados. Karen, pues, era bailarina, ¿no? Y la misma Andrea, en Circo de Mente también su formación fue de danza, pues, ¿no? Entonces, me gusta mucho recalcar el principio de que no es algo que estemos inventando, es algo que estamos nosotros disfrutando, es un terreno que ha sido ya cultivado desde hace muchos, muchos años, ¿no? Y todavía yendo más atrás, pensando en los cirqueros de antaño, ¿no? En las familias, ¿no? Incluso no en las familias de ahora, ¿no? En los Ataides, sino mucho más atrás, y la evolución que ha ido surgiendo, ¿no? A mí siempre mi entrada al circo ha sido de una forma muy cautelosa, digamos, ¿no? Me recuerdo a mí mismo entrar justo a Circo Sentido la primera vez porque Julia Sánchez me llevó, ¿no? Julia Sánchez es una famosísima trapecista y ahora maestra increíble y una gran representante del circo en México. Yo creo que también si pueden contactarla, ella va a tener mucha información también. Pero en ese entonces éramos dos jóvenes, ¿no? Que estábamos buscando dónde se podía entrenar circo. Yo ya había estudiado con Anatoly, que en ese momento pues todo lo te podías acercar a los rusos o a los cubanos, ¿no? Que ellos sí tenían como sus escuelas. Y nos acercamos a Circo Sentido y me acuerdo que lo primero que pasó es que una Karen Bernal, la directora, se me abalanzó, ¿no? Por
por mi forma, no sé, por mi cuerpo de bailarín, lo que sea, y muy rápidamente me hizo saber bienvenido. Y en ese momento, lo digo y me da como un escalofrío, en ese momento me di cuenta de que por ahí estaba, ¿sabes? Había hecho ya un largo tiempo en la danza, siempre le he oído un poco al gremio, con todo y que nací en el gremio, ¿no? Este, pero había como, yo sentía que había muchas envidias y cosas, y cuando llegué ahí con Karen y ella me abrió la puerta tan rápidamente y muy pronto estaba como jugando con personas de diferentes disciplinas, ¿no? El circo empezó a darme esta cuestión interdisciplinaria y estas posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que de eso se trata, de eso se trata el circo, ¿no? Sí se trata como de comunidad, se trata de familia, de esfuerzos conjuntos, ¿no? No, sí, obviamente hay mucho trabajo individual, pero yo creo que los máximos avances los damos cuando estamos cerca, ¿no? Cerca del que hace otra disciplina que no haces tú, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser arte circense ahora para mí? Te digo que la entrada fue muy sutil, ¿no? También puede ser estigmatizado por mucho tiempo por ser bailarín, ¿no? Yo a Anatoly le decía que quería hacer equilibrios y él no me dejó. Él me dijo, no, ya llevas mucho tiempo de bailarín, tú tienes que hacer cable tenso, ¿no? Entonces, ese camino, ¿no? Y esa, como dice Danae, también esa aferración, esas heridas en las manos, esa frustración, ¿no? Que no se cura, o sea, no es una cosa que se cure con el tiempo, ¿no? Que sigues teniendo, o sea, yo quisiera ser chino, pero no lo voy a hacer, ¿no? Soy mexicano y tengo el cuerpo que tengo y por más que he entrenado años, ya empecé a aceptar mi cuerpo, pues, y empezar a hacer arte con el circo, con mi cuerpo, que es otra cosa, ¿no? Esta evolución que se hizo o que nos está tocando también a nosotros de lo contemporáneo, ¿no? De contemporarizar algo que era puramente entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, siento que esa es la responsabilidad. Eso significa para mí ser artista circense, no solamente como ser el mejor, absolutamente no es ser el mejor para mí, ¿no? Sino es justo como dices, ayudar a otros y que otros me ayuden también a lograr que ahora el circo, con esa potencia que tiene, empiece a mandar como estos mensajes directos a la humanidad, ¿no? Qué manera tan bella de responder de ambos, ¿no? Es justo ahí se ve cómo ponen el corazón, justo en las artes circenses. Y sabemos que también el desenvolvimiento de los artistas circenses pasan por distintos espacios, digamos, para desenvolverse, ¿no? La carpa también como un espacio itinerante, como un espacio justamente de comunidades, ¿no? De ir en comunidad, pasando de territorio a territorio, ¿no? Está también, por supuesto, el espacio de la institución, ¿no? Que es como todo el campo de formación que implica tanto en su, podría decir, reciente aceptación incluso por el Estado, ¿no? O sea, por la parte curricular, digamos, de la Academia de las Artes Circenses, ¿no? Que la formación siempre estuvo en las familias, siempre estuvo en ese pase de territorio a territorio, pero ¿cómo se da ya la aceptación ahora de todo un currículum al respecto, ¿no? Y también pasa por la calle misma, ¿no? O sea, por el desenvolvimiento de lo público, pues. Entonces, ¿cómo han vivido estos matices? Digamos, ¿cómo viven tanto el desenvolvimiento en la plaza, en los semáforos, en los parques, ¿no? Hasta en la institución ya, digamos, con un punto de vista también académico, ¿no? Bueno, yo a diferencia de Isaí, yo a Isaí lo conocí ya siendo maestro en Casa de Artes y yo llegué siendo una niña que buscaba una actividad para hacer. Pero a diferencia de él, yo tuve, digamos, como la fortuna de que ya existía un lugar específico para entrenar.
y que justamente ellos ya tenían un trabajo de investigación con su cuerpo y de años de haber buscado las posibilidades de abrir el circo, no solamente a las familias, sino que ya existiera esta posibilidad de que es una actividad un poquito más cercana a mucha gente, ¿no? Que no solamente la percibe como público, sino se puede inclusive empezar a involucrar, ya sea de manera por hobby, por salud, o que en algún momento, como fue en mi situación y en la de muchos otros compañeros que conocí ahí, que buscaron un poquito más allá de eso, que tenían hambre de conocer, tenían hambre de conocimiento del circo y del cuerpo, y que conozco varios que salieron de Casa de Artes y que Isaí también tuvo el placer de conocer y de enseñar, compartir, que buscaron las posibilidades de irse a estudiar. Creo que yo me salí mucho después por las situaciones de vida que existen, pero me parece que es una gran lucha y gran labor que ha estado haciendo Circo de Mente en profesionalizar el circo. Esa es una necesidad que tenemos como arte emergente, como se está tratando de ya de cuajar en México. Y, y eso es algo válido, no porque digamos, se cree que el circo viene, sí, de la calle, que es bastante gitano, que es solamente de las familias, que es itinerante y que no tiene la necesidad de ser academizado. Pero sí, porque al final de cuentas se vuelve un estudio del cuerpo, hay una técnica, tiene una historia, tiene, tiene gente que está buscando cómo integrarlo y cómo expresarse y posicionarlo en las artes, ¿no? Y que eso también le dé importancia social y política, obviamente. Los discursos de dónde son emitidos, obviamente, también van a tener un impacto en el público y la gente que lo disfruta. Ay, no sé si ya me salí como de lo que estábamos hablando, pero, pero bueno, creo que nuestro cuerpo como artista circense también se vuelve en trinchera, porque declaramos que es una posibilidad de expresarse, y que justamente las historias por las que transita nuestro cuerpo también abren caminos a otras personas que en un principio quizás creían que no era posible profesionalizarse en este arte, ¿no? Estaría bueno que nos contaras, Dana, cómo vives cada espacio, ¿no? Cómo vives el espacio también de lo público al espacio, pues ya de algo académico, ¿no? Yo me centro más en los lugares cerrados, porque bueno, soy aerelista y también mi historia del cuerpo ha ido como luchando por entender otras disciplinas, pero sobre todo en la academia. Pienso que el tener un espacio seguro donde se puede analizar las necesidades tanto del artista como o tú como enseñante, le abre las posibilidades al cuerpo de quien lo esté ejecutando de sentirse más seguro y de reconocerse. Y la calle la he vivido como ejecutante. Y fíjate que el circo tiene justamente esta capacidad de romper esta cuarta pared y es muy, muy acercada al público, tiene esa amabilidad, esa nobleza de siempre estar atento a lo que sucede alrededor. Y justamente también impacta a las personas que el cuerpo se arriesgue y que vuelva poesía en un lugar tan común como es la calle, que rompe la cotidianidad y este sistema que tenemos de cruzar las calles como si ya las sabemos de memoria, que solo voy a trabajar y regreso a casa. Es, es maravilloso cómo la calle se puede transformar en un escenario porque le arrebatas a la gente un poquito y lo traes a la fantasía. La carpa, pues justamente se transforma en otro cuerpo al atravesar su piel y entrar a un mundo donde, bueno, de por sí caminar ya de manos es bastante anormal y que ahí se vuelva poesía. Pienso que cada espacio tiene su magia. Ambos, bueno, también cada espacio tiene sus posibilidades y sus públicos sobre todo. Eh, Alguna vez me tocó ir a dar una función que hablaba sobre las mujeres en el circo, si no mal recuerdo, por Iztapalapa,
Y cuando tratábamos temas un poquito más delicados con respecto a la violencia a las mujeres, las personas se sentían incómodas y se salían. A cuando es muy diferente, cuando estás en un público un poquito más acercado, no puedo decir academia, todavía dudo si existe una academia del circo, pero un público más acostumbrado a consumir circo, pues bueno, entendían los discursos. Pero bueno, si nos alejábamos un poquito más de la zona donde es común hacer circo y que está más cerca a las escuelas, por decirlo, Coyoacán, el centro de la ciudad, bueno, es un poquito más digerible, a que si nos vamos un poquito más hacia el exterior, nos damos cuenta que también nuestros discursos y la manera de usar el cuerpo tienen un impacto. Ellos al escuchar circo lo correlacionan directamente al asombro, al espectáculo y a que sorpréndanme, ¿no? Más no se esperaban un discurso. Y bueno, creo que eso es algo interesante investigar sobre la posibilidad de cada espacio y también con los discursos que se portan con el circo. Y bueno, le paso la palabra a Isaí. Híjole, se abrieron como 3000 temas ahí. Ahorita me voy a ir rápido a pensar en lo de los espacios, ¿no? Igual soy muy de anécdotas, creo que de ahí uno luego puede partir, ¿no? Para empezar las reflexiones. Como les decía, no había espacios, entonces yo siempre tuve que entrenar, tuve que hacerme mi propio entrenamiento y entrenaba en los parques, ¿no? Como muchos parkureros ahora, o, ¿no? Bueno, ya están abriendo también espacios así. Y lo que pasaba ahí mucho es esto que dice Dana, ¿no? Desde muy, muy joven empecé a transgredir el espacio público de una manera que para las personas no era como común, ¿no? Y trataban de, la sociedad siempre trata de meter en cajitas las cosas, ¿no? Entonces se me acercaba y decía, es que eres maestro de yoga, ¿verdad? Estás haciendo yoga, ¿verdad? Casi decía, por favor dime que estás haciendo yoga, porque si no, no sé qué estás haciendo, ¿sabes? Entonces eso era como muy interesante desde muy, muy pequeño, ¿no? Cuando estaba contorsionándome ahí en un pavimento, ¿no? No en un foro ni nada. Y luego en esa etapa justo de Sanquero, esta energía que crea la sola fiesta, ¿no? O sea, ahora después de estudiar mucho espiritualidad y todo lo que, como llevo mi vida, me doy cuenta de que en esa sencillez estábamos trabajando algo mucho más profundo y que nosotros mismos lo encasillábamos de eso que dice Dana, ¿no? En divertir. Pero más que allá que un divertimiento está sucediendo algo social, está pasando una cosa tan sencilla como un baile en círculos de un sufi, ¿no? O lo que dicen los maestros de la risa, ¿no? La capacidad que tiene la risa en un pueblo, solamente de alguien, una persona que sepa reír y que contagie esa risa, y esa era la meditación que daba, y todo el pueblo reía y reía y entraba en esta catarsis, ¿no? Entonces, en ese entonces yo no sabía qué pasaba, pero sí es una cuestión energética muy poderosa el estar logrando que ¿cómo se le dicen? Una masa de gente esté como completamente excitada y riéndose, solo porque tú mides 2,5 metros o 3 metros y se los estás pidiendo, ¿no? Entonces, creo que sí sucede en eso cuando estás en la calle, ¿no? Cuando después empiezas a ser más teórico, como dice Dana también, o más intelectual del circo, de la danza, y empiezas a reflexionar, también te pasa, o sea, porque tú puedes tener tus disfraces, o sea, tú puedes decir, ahorita soy no, para esta entrevista, soy Isaí el que tiene que hablar con palabras perfectas, ¿no? Y luego sacas el otro y eres tienes que ser, o sea, yo tengo que ser un estúpido, cuando soy clown, tengo que ser un idiota, ¿no? Y no puedo ser alguien inteligente actuando ser un idiota, o sea, literal tengo que serlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya empiezas a estudiar esas cosas y dices, no, el escenario me está protegiendo, ¿no? O sea, cuando lo ves con luces, por eso te enamoras, porque ya no solamente es el foro, sino que además hay una luz, o sea, y estás adentro de esa luz que te está protegiendo y está ya obligando a quien ve a que vea eso. Pero estás en la calle, ¿no? Tú te tienes que agarrar de todo. O sea, si pasa una ambulancia, tienes que estar en ese momento para decir, la ambulancia la voy a usar, ¿no? Incluso si pasa lo que pase. Y eso también te mete en otra dinámica como ser humano, ¿no? Ya, por ejemplo, mi maestro de clown, Jeff Johnson, no podías tener una conversación normal con él. Lo llevamos a comer una fonda y andaba friegue y friegue a las señoritas que nos servían,
cualquier cosa que pasa, te distraías y traía 2 ejotes aquí en la nariz, o sea, ya te vuelves un ser humano que es hasta disfuncional, ¿no? Que es, sí, ¿qué es eso? Pues no encaja muy bien en la sociedad. Entonces, eso, ¿no? Como el manejo también, me encantó eso, como abordar los espacios, lo que hacemos también mucho los que estudiamos la escena, ¿no? Cómo funciona el espacio. Me encanta eso de la piel en la carpa, ¿no? Como adentrarte a otro cuerpo. Me gustó muchísimo esa metáfora que ahorita dijo Dana, porque a final de cuentas eso es lo que hacemos. También estaba mucho con algo que me dijo la misma Raiza ayer del cuerpo circense, ¿no? ¿Cuál es ese cuerpo cuando te volteas a ver y te ves todo roto, ¿no? Y también conforme pasan los años, ¿no? A los casi 40 años, dices, Dios, ¿qué le hice a mi cuerpo? ¿En voz de qué? ¿No? O por qué, ¿no? Y me gusta esta idea de los espacios. Ya después tú crear tu propio espacio para crear un discurso como más elaborado, también está bien, creo, pero no olvidar la esencia, ¿no? No olvidar de dónde surgió, otra vez regreso a eso, ¿no? Es muy diferente. Yo tenía mucha fantasía cuando era más joven de trabajar en la carpa, ¿no? Hasta que sucedió. O sea, cuando la primera vez que alguien en Ataide me dijo, oye, ¿quieres dar función? Y yo emocionadísimo dije, al fin, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y me dijo, no voy a decir quién, pero alguien me dijo, ¿no? Y me dijo, pero tienes un vestuario así como Cirque du Soleil y una música así como Cirque du Soleil, porque no me gustan esas cosas contemporáneas que están haciendo ahorita, ¿eh? Y yo dije, híjole, pues eso soy, ¿no? Ni modo, creo que no. Y después si empiezas a trabajar un poco con esta idea, sobre todo porque necesitas dinero, ¿no? O sea, lo que decían también, ¿cómo vives después del circo, no? Y sí, es eso, es que me quito el traje y me invitan a un evento y voy a tener que ponerme, el último evento me pidieron que me quitara la playera porque eran, puras señoras que vendían maquillaje. O sea, el tipo estuve a punto de, sí, estuve a punto de darle una patada, ¿sabes? Porque dije, o sea, que tú que lo que querías ser un stripper, no. Pero bueno, terminas haciendo concesiones también porque si no, no hay de dónde sacar, ¿no? Y cambias de personajes, cambias de cuestiones, ¿no? Esa misma noche había dado una función con el payaso y el público, por ejemplo, de danza que fue a ver la función, no sabían si estaba tratando de ser dramáticos y si reírse, ¿no? Cuando el mismo número lo presenté en Carpa de Mente y desde el momento en el que salí estaban muertos de risa. Entonces también el espacio cambia mucho como el qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, ¿no? También como dice Dana, voy a hacer un corte y regresamos después del corte comercial. No, me parece fascinante realmente todos estos escenarios posibles en los que pueda habitar la práctica circense, ¿no? O sea, y cada espacio y cada lugar tiene sus especificidades, ¿no? En cuanto a la forma también en que ustedes viven su propia corporeidad circense, ¿no? O la forma en la que expresan y en la que el público también interactúa o recibe, ¿no? Esta práctica. Y en este sentido también han introducido tanto Dana como Isaí la idea de los discursos, ¿no? Los discursos que también están en la propia práctica circense. Y ahí me gustaría preguntarles cuál es el potencial político, ¿no? Y el contenido social que ustedes encuentran en las artes circenses. Y me gustaría que este potencial político y el contenido social pudieran conectarlo de algún modo también con nuestros contextos sociales específicos, ¿no? O sea, contexto en México, en Latinoamérica, en las realidades que también, ¿no? Se viven en nuestros lugares, pues. Y bueno, Dana, tú que estás también en Italia, tal vez poder decir, bueno, qué diferencias o matices encuentras o tal vez no, ¿no? Esa sería mi pregunta. Hay una frase que leí hace mucho, la verdad no sé dónde, supongo que la leí en algún libro de Circo de la Vasconcelos, que dice, aquel que es capaz de controlar su cuerpo puede también transgredir cualquier miedo. Y me parece que el circo da esto,
a quien decide tomarlo. Lo hablo como desde mujer, siendo mujer, y como dejé a México, sabemos cómo está todo este movimiento del feminismo y la lucha en general en el mundo por el derecho digno de la vida de la mujer, que inclusive aquí en Italia también existe. Que digamos, las cifras no lo hacen ni más ni menos en ningún lado, simplemente es un problema que nos incumbe a todos. Pero creo que una cosa muy importante que nos da el circo es el reconocimiento del cuerpo, porque digamos que los cuerpos de las mujeres que hacen circo rompen por completo los estándares estéticos que se piden, ¿no? Hablando específicamente del circo, porque nosotros creo que sí estamos un poquito fuera de esta cuestión de qué es lo exactamente requerido para poder ser artista o para desempeñar alguna disciplina, que obviamente sí, un tipo de cuerpo es más factible que haga cierto tipo de cosas, pero no los categorizamos tajantemente como existiría en otras disciplinas, ¿no? Lo que me gusta mucho del circo es que siempre vas a encontrar un lugar según tu cuerpo. Algunos hacen, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Alguien que hace aro, podemos ver que el aro, pues casi siempre está invadido por mujeres, pero eso es por la capacidad del cuerpo del femenino que es muchísimo más flexible que el del hombre, ¿no? Pero un aparato circense, a partir de las posibilidades del cuerpo del ejecutante, toma una personalidad de movimiento y la técnica o los movimientos que se hacen ahí. Y, y el circo te da mucho esa libertad de que va a aceptar tu cuerpo en lo que decidas hacer. Cada uno va a tener un proceso personal y creo que ese proceso personal ayuda a, a inclusive en otros ver que tu progreso es efectivo y que motiva también al otro. Esto del circo y la compañía, que se vuelve una sociedad, aunque no seamos una familia de sangre como lo fueron las raíces del circo, los núcleos que se hacen en las escuelas, en los espacios donde se abre esta posibilidad de hacer circo, se vuelven también pequeñas familias, donde tenemos a nuestros abuelos que son los maestros, que son antiguísimos y que todo el mundo quiere entrenar con él, aunque sabemos que nos va a romper de muchas maneras. Tenemos a los tíos que, no sé, para mí Isaí sería como un tío del circo porque pues ya me llevaba un buen camino recorrido y que justamente así se van haciendo, no digamos jerarquías, sino se van haciendo estas pequeñas redes, estos rizomas de familias circenses, y que a final de cuentas se dice, el mundo del circo es muy pequeño, pero para mí es muy grande, pero el punto es que es muy unido, ¿no? Es muy, muy gracioso cómo entre todos nos llegamos a conocer. Alguna vez he escuchado que estás a 5 personas de China, bueno, pues en el circo yo creo que estás a 2 personas, aunque estés del otro lado del mundo. Y con respecto a su poder político, sobre todo es eso, algo muy interesante de haber dado clases en Nueva York y después venir aquí, es que el material genético, el conocimiento genético del cuerpo queda registrado. A mí me sorprendía mucho ver a niños en el campamento que se veía que no llevaban una vida completamente estricta, digamos, con tu alimentación y actividad física, y la niña hacía redondilla, flick mortal, y no digamos que se veía exactamente como te dicen que te tienes que ver para ejecutar algo con el cuerpo, ¿no? Digamos, la memoria, la inteligencia del cuerpo se queda guardada y nosotros al venir de un país que obviamente no está como digamos en las potencias, los cuerpos evolucionan de manera diferente y los rasgos genéticos se ven reflejados en los niños, ¿no? Como, como un niño americano, como un niño europeo, reconoce más el funcionamiento de su cuerpo que nosotros que no estamos tan, que no tenemos tanta la posibilidad de ejercitar nuestro cuerpo porque nuestra energía debe ser concentrada en, va a sonar un poquito fuerte, sobrevivir. Entonces, creo que este tipo de actividades, el que un ser humano desde pequeño reconozca su cuerpo, le da el poder de reconocer la capacidad que tiene para hacer las cosas. Y que estas actividades, tanto deportivas como artísticas, inclusive las intelectuales, se implementen en una educación para los niños, híjoles,
trae evolución a los países, a la humanidad entera. Creo que esa es la cuestión política más fuerte que te puede brindar el circo, inclusive el estudio de otras artes. El avance humano que también se va a transmitir por generación. Ay, qué cosa, ¿eh? Ya me dijo viejo 2 veces, muy sutilmente. Bueno, pues veo mucho potencial político, primero separando como al circo en general, ¿no? Desde siempre lo ha tenido, pues que es un espacio para un estrato social sí más bajo, ¿no? Así siento que empezó, quizás actualmente ya no lo es, ¿no? Ayer Raiza y yo platicábamos también de eso y le decía que no me había dado cuenta, pero a veces le estoy dando caso de a puro güero, ¿no? O sea, en algún momento pasó eso, ¿no? Ahora tengo muchos niños que son hijos de personas que tienen dinero o lo que sea, o que tienen la capacidad de pagar esas clases. Aunque bueno, en mi caso no es así, porque si alguien llega y me dice que quiere clase y no tiene dinero, yo lo dejo entrar, pues, ¿no? Y siento que eso pasa también mucho en el circo social, etcétera, ¿no? Pero bueno, siento que está esa potencia de generar ideología, ¿no? Durante mis clases no doy solamente una cuestión física, ¿no? Sino que estoy muy poco a poco metiendo seguramente en cabecitas humanas cierta filosofía de vida, ¿no? No imponer la mía, sino más bien lograr que ellos generen su propia capacidad de reflexión y, y rompan un poco lo que creen que está establecido, ¿no? Creo que eso, al final de cuentas, es lo que terminamos haciendo los artistas, los que realmente nos preguntamos, ¿no? Porque puedes quedarte en una burbuja eterna de lo único que quiero es expresarme, lo único que quiero, el arte es expresión, ¿no? Pero va como mucho más allá, ¿no? Cuando finalmente explota esa burbuja y te das cuenta de que la fantasía no era ser un superhéroe en el caso del circo, ¿no? Sino que va mucho más allá. Empiezas incluso a ganar cierta fe en el arte, al grado de creer que, si, como dice Danae, si tan solo se le diera un poco más de importancia en muchos países, tendríamos gente con muchísimo más criterio y unas como formaciones políticas también mucho mejores, ¿no? Porque serían como serían creativos, ¿no? Porque eso es otro problema. Ay, tengo un problema, lo solucionamos de la forma en la que siempre sabemos. Y los artistas, tengo un problema, tengo 7 maneras en las que las puedo solucionar, ¿no? De hecho, eso es la creación. A mí me gusta mucho ese ejemplo que dan de un cubano, ¿no? Que tiene algún problema y él no va a decir, déjame, voy a llamar a Amazon a alguien que, ¿no? Sino que lo va a solucionar y si no lo encuentra de una forma, lo va a encontrar de 1000 formas, ¿no? Los mexicanos siento que éramos así, pero que nos hemos dejado poco a poco como globalizar con la cuestión de que tenemos allá arriba Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y muchas veces ya no llegamos a ese punto, ¿no? Esa cuestión también que siento que está sucediendo mucho de no aburrirse, ¿no? Creo que para el artista era súper importante poder aburrirte, o sea, no tener el teléfono o algo en que entretenerte todo el tiempo, o el Netflix o la tele, sino que pasaba algo, porque entonces agarrabas cualquier cosa y decías, ¿qué hago con esto? ¿No? Ah, pues es un libro, tengo que leerlo. No, ¿qué hago con él ahora? ¿Qué otra cosa hago con él? ¿No? Y creo que eso es lo que tenemos también que lograr recuperar, ¿no? Hay una cuestión ahí, por ejemplo, también en educación, que siento que las artes tienen que estar más involucradas en la educación, pero del público en general, ¿no? No esta cuestión que hace el gobierno de decir, te voy a dar una escuela especial para tu arte y ahí llevas a todos los que son de ese tipo, ahí los metes, ¿no? Y me parece que no es tan así, o sea, como si lográramos también que en las escuelas hubiera más presencia, ¿no? Y yo creo que el circo puede hacer eso porque ni siquiera se van a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, van a decir, sí, llévale circo, se van a divertir, ¿no? Es para que se diviertan. Y de repente, como dice Dana, allá ahí adentro, quizás muy oculto, lo que hemos tenido que hacer los artistas a través de la historia. Hay un trasfondo que está pegando en el alma, ¿no? Que ni siquiera está, o sea, que la gente poco
no se va a dar cuenta de que está ahí oculto, ¿no? Entonces, creo que hay una gran labor política, incluso más fuerte que en muchas otras áreas, ¿no? Y una cosa que ahorita estoy defendiendo mucho, porque la gente que hace danza o la gente que hace circo siempre están diciendo que lo hicieron mal, ¿no? Porque la presión social les hace creer que pues van a ser pobres, ¿no? Que va a ser comer sopas Maruchan de aquí hasta que les dé cáncer por comer sopas Maruchan. Y yo creo que es muy importante que sepan que no es así, que si hay unas maneras, obviamente como en todo tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Muchísimo. No para ser el mejor, insisto, sino para que logres hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque además otro problema es como esta cuestión de que queremos copiar, apuntaba aquí, ¿no? Primero pensaba, ¿qué es la cuestión de Latinoamérica? ¿Qué es la cuestión, por ejemplo, de lo que siempre estamos replicando, ¿no? Al Pagliacci, al primer, a la primer versión del payaso, ¿no? Estamos replicando algo de una realidad europea antigua, ¿no? Y hay mucho circo mexicano que está replicando una cuestión prehispánica, por ejemplo, ¿no? Teníamos nuestro propio circo en México, nuestra propia, bueno, más bien es una cuestión como acrobática, ¿no? La machincuepa, etcétera. Y hay mucha gente que ha ido por ese camino y lo ha investigado más profundamente. Y también es muy interesante verlo, ¿no? Pero yo decía, ¿quiénes somos? Lo mismo que pasa, ¿no? ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos ahorita? ¿No? ¿Qué mezcla somos que podemos como ir más allá de copiar lo que está pasando en Europa, ver justo qué necesidades tiene nuestro país, tiene nuestro biotipo, tiene nuestra gente, ¿no? Nuestra comunidad. Como decíamos, si yo, como dice Danaí, esto también a mí, en gestión cultural ahora está muy de moda eso, ¿no? Antes de hacer una obra, y eso a muchos artistas les da rol, antes de hacer una obra, si tú vas a hacer una obra para Iztapalapa, lugar más recóndito y oculto y pobre, primero vas a Iztapalapa, lugar más recóndito y pobre, y ves cuáles, haces un estudio de campo y ves cuáles son sus problemáticas, qué está pasando, porque no voy a llegar yo a decirles el problema que tengo yo, clase mediero, ¿no? De si se me acabó o no se me acabó la luz, digamos, ¿no? Cuando ellos no tienen que comer, ¿no? Entonces es como, no lo van a ver como yo lo quiero que lo vean, ¿sí me explico? Entonces, bueno, a mí también, cuando lo escuché la primera vez, dije, me daban una plática de gestión cultural y dije, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces ahora vamos a empezar a trabajar para el otro. Y en un punto dije, sí, sí vas a trabajar para el otro, tanto como vas a trabajar para ti, ¿no? Y eso tiene también mucho el circo, pues, el último payaso es una cosa que estoy hablando de mí, a lo mejor, ¿no? De que aunque te sientes del nabo, tienes que salir a dar función, ¿no? Todos los días y tienes que ser feliz o lo que sea. Y luego me doy cuenta de que dentro de este constructo que tú haces, que tiene que ver de ti, puedes ir metiendo, ¿no? Las necesidades también del otro y se hace un reflejo ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, cada artista está haciendo su propio discurso político, ¿no? A lo mejor unos más banales que otros, ¿no? Eso tampoco tendríamos por qué criticarlo, ¿no? Pero sí hay una cuestión ahí muy, muy, muy metida, ¿no? Que está mandando un mensaje, por más, como insisto, banal que sea, hay algo que está pasando ahí, un cuerpo que se está rompiendo frente a ti, ¿no? Y que tú lo ves y primero, o sea, en una mente dice, wow, qué impresionante. Pero luego te vas a tu casa y quizás se quedó ahí y digo, oye, yo también me estoy rompiendo, ¿no? O sea, algo me está pasando metafóricamente en mi día a día que me estoy quebrando, como esa chava, ¿no? Entonces, por ahí creo que ahí está nuestra, también una especie de misión, ¿no? Lograr que esto se replique, que no sea como el puro divertimento, sino que sí logremos que haya una reflexión, ¿no? Sí, han salido a muchísimas aristas de lo que acaban de decir, porque justo sí, platicábamos con Isaí el asunto de cómo se transmiten las artes circenses ahora a las infancias, que me parece súper interesante cómo lo planteas también tú, Danae, porque ambos finalmente son maestros, ¿no? O sea, ambos
dado también a la labor de la transmisión de las artes circenses, de las artes del cuerpo, del cuidado también del cuerpo y con todo lo que implica justo transmitir, como bien decían, toda una filosofía de vida a través de la percepción corporal, ¿no? Y de su transformación. Entonces, en ese aspecto, ahí hay una labor política implícita fortísima, pues si se hace desde la conciencia, ¿no? O sea, la labor docente justamente pues, como una labor política súper, súper fuerte. Entonces, en ese aspecto, bueno, pensando en qué se transmite hoy en día a través de las artes circenses, cuáles son esos espacios también que se habitan en la transmisión de las artes circenses, ¿no? O sea, en su propia labor docente, ¿a qué espacios invitan, ¿no? A que se habiten. Digamos, si hablamos de circo contemporáneo, ¿cuáles son las búsquedas de Danae, cuáles son las búsquedas de Isaí para ser transmitidas también a esas infancias, con los espacios mismos que ustedes habitan, ¿no? Pues yo tengo dos espacios, digamos la escuela de los niños a los que inscriben a las clases y los otros de los proyectos de circo social que se hacen en lugares públicos y que no son siempre lugares cerrados, ¿no? Y que las poblaciones también pueden llegar a cambiar según el proyecto. Pero el circo en los niños, de hecho es la población con la que más me gusta trabajar, con los niños y con los adolescentes, y bueno, y sobre todo con los adolescentes, porque una tía que justamente es pedagoga me ha dicho que es el punto crucial, la adolescencia, donde el niño va a lograr consolidar un camino a futuro. Es el momento de cambio total de la infancia a un pequeño acercamiento a la adultez y justamente la construcción de la identidad, ¿no? Y siento ahí que el circo, híjoles, ayuda demasiado porque rescata esa aceptación del cambio del cuerpo y que esos cambios y la adquisición de nuevo conocimiento y la adquisición de nuevas experiencias son muy cruciales en esta etapa de la vida de la adolescencia porque es ahí donde o las situaciones continuar sus estudios o también a definir su personalidad que poco a poco se va a ir desarrollando como adulto, ¿no? Sus capacidades sociales. El circo, sobre todo, lo que intento inculcar en las clases que comparto, es el trabajo en equipo y la aceptación del otro con los niños. Suele suceder que en algunas disciplinas el maestro le va a poner más atención a las personas que están un poquito más adaptadas a la técnica que se requiere. Pero creo que un regalo muy importante que me dio mi padre en esta vida es que cuando tú, Danae, compartas una clase a tus alumnos, tienes que dar la clase al que menos nivel tenga y se tiene que adaptar a todos. ¿Por qué? Porque es a él al que tienes que sacar adelante y por ende todo el grupo tiene que también colaborar a su crecimiento individual y al crecimiento colectivo. Entonces, también darle un lugar a cada chico según sus capacidades y sus personalidades, generar una dinámica para que entre esta pequeña colmena que se va creando como clase, se genere una comunidad que entre todos ellos aprendan a colaborar en equipo con sus cuerpos y celebrar el triunfo y apoyar justamente los procesos del otro. Creo que esa es una marca muy, muy fuerte o digamos una insignia del circo que existe, porque en el circo no existe la competencia como sería gimnasia o en otro tipo de organización artística. Aquí el circo, cada uno entendemos nuestros callos y nuestros pies sangrantes y sabemos que el truco que él sacó no es el mismo que yo quiero, o quizás sí, pero mi cuerpo lo va a entender de otra manera. Y la alegría de uno se vuelve la alegría de todos, porque justamente volamos porque hay alguien que nos va a cachar abajo desde que empezamos a aprender un truco.
Entonces, justamente el trabajo en equipo es eso, porque sabemos que hay alguien que nos ayudó a confiar en nuestras alas y salir adelante. Eso es lo que más me gusta construir como maestra, más que el gran truco, o más que desear que alguno de esos chiquitos algún día se esté presentando en el Cirque du Soleil y ponerme la insignia de que alguna vez fue su maestra, no, para nada. Hay una historia que es la que me motiva todos los días para decir, tienes que mejorar. Abrí un grupo de aro y trapecio ahí por Eje 8, en un DIF, y de pura casualidad llegaron dos chicos, dos niños que tenían en ese entonces 13, 14 años, y se ve que eran los niños así súper, súper matadísimos de la escuela y son amigos desde hace mucho. Era una chica y un chico. Y me dijeron, bueno, es que tomamos esta clase porque podemos estar aquí en este centro 3 horas y teníamos entre literatura y matemáticas 1 hora y pues tu actividad se nos acomodaba, entonces vamos a ver qué sale, ¿no? Y este chico, que se llama Asiel, siempre les preguntaba, ¿no? Digan su nombre y algún sueño de ustedes, algo que quieren ser. Y él quería ser piloto y quiere ser piloto y lo va a hacer. Entonces, cuando lo subo por primera vez al trapecio y se cuelga de las corvas, cierra los ojos y me dice que le tiene miedo a las alturas. Y para mí fue como, nuestro futuro piloto le tiene miedo a las alturas. Y bueno, poco a poco fueron las clases y para mí lo más mágico que pudo suceder es que él solito aventaba aviones de papel arriba del trapecio haciendo su acto y, y había sucedido esto, no trabajé su entrenamiento a partir de sus motivaciones personales, que era que quiere ser piloto. Entonces, cada vez que una inseguridad salía a él, era como, bueno, tú vas a ser el piloto de un avión. Tienes que tener el control no solo del avión, sino también el tuyo para poder guiar a todas estas personas a su destino, ¿no? Entonces, eso es el truco más grande que para mí puede hacer el circo, el ayudarle a una persona en su, no sé, su autoestima, no sé autoestima si será eso, pero en esa construcción del humano para saber que es capaz de resolver y lograr sus objetivos. Para mí ese es el salto triple mortal más bello que puede hacer el circo, por un niño. Sí, todas las historias, ¿no? Te vas a ir acumulando 3000 historias diferentes, está muy cañón. Ay, estaba como rumiando en mi cerebro un poco y pensaba que yo llevé una educación, la única educación muy, bueno, varias educaciones para la docencia, ¿no? Empecé como para ser maestro de yoga, ¿no? Que es una cuestión muy específica, pero además para ser maestro de yoga occidental. O sea que tenía ya como unas reglas como muy maleadas para mi gusto, ¿no? Como no tocar ciertos lugares con ciertas cosas, ¿no? Cuando yo venía de la danza, donde pues unos así, ¿no? Por todos lados, sin ningún problema, con nadie, y nadie nunca le pasaba nada, ni tenía pensamientos pecaminosos ni nada. Pero bueno, ese tipo de educación, ¿no? Para ser docente, que estaba muy, muy restringida. Pero la última que tuve, que fue para la enseñanza de la danza, con una maestra cubana, gracias a Bernardo Orellana. Esa fue encaminada hacia lo constructivista, que es muy parecido a lo que Dana está diciendo, ¿no? Y cuando te metes en ese mundo de lo constructivo y quitas un poco lo conductual, que yo sin saberlo ya era lo que había desarrollado en mi vida, porque nunca me había adaptado a una escuela que me estuviera como exigiendo ciertas cosas muy cuadradas, ¿no? Vengo de un CEDAR, como bien dijeron, entonces ahí en el CEDAR la cabeza y la filosofía y el marxismo, y no, está muy cañón. Entonces, ahí me di cuenta de que ya era practicante de eso, ¿no? De poner mesas circulares, no mesas cuadradas, ¿no? De trabajar en equipo, etcétera. Y sí generé un ideal del maestro que yo quisiera ser, que
que podría ser como Dana está diciendo ahorita también. He tenido muchas personas también con muchas anécdotas como lo que dice Dana y todo ese proceso, pero me encuentro a mí mismo muchas veces experimentando. Me encuentro evolucionando como maestro también. Me encuentro estancándome también. O sea, lo que quiero tratar de decir es que como docente, y yo imagino ustedes pues casi, no sé si las tres lo son, creo que sí, llegan esos puntos de planicie como en la vida, ¿no? En los que tienes que tomar como un quiebre, una decisión para reformarte a ti mismo, ¿no? Y creo que eso me ha ido sucediendo en la labor docente y lo que hago mucho es experimentar. Si estoy metiéndome en una cuestión espiritual que es confrontativa, confronto mucho a la gente y quizás se vuelve doloroso en el momento, pero siento que lo que tiene de bello el circo o las artes es que es un lugar protegido. No es que esté atacando a alguien en la calle, digamos, ¿no? De la nada, sino que ellos tienen una imagen también de mí y esperan algo de mí y confían en mí, ¿no? Entonces, por más que quiero muchas veces ser ese maestro como bonachono perfecto siempre, creo que lo que me ha dejado ese estudio constructivo es ver que estamos trabajando con individuos. Entonces, necesitaría hacer un programa para cada uno y eso es lo que me encantaría hacer, ¿no? Y eso es lo que hacen en muchos lugares, ¿no? A nivel de circo. Te entrena un maestro y está ese maestro contigo, ¿no? La cosa es que ahora, justo como queremos que esto se expanda, tenemos grupos muy diversos. Tengo un grupo extremadamente diverso en Casa de Artes, por ejemplo, ¿no? La persona más grande o más adulta tiene 60 casi años, 55 creo, y el más pequeño tiene 9, ¿no? O sea, Silvestre, el director, no lo permitía, pero yo le dije, por favor, déjame que sea así, más por la pandemia y todo, ¿no? Y ahora él lo permitió. Y ha sido muy interesante el proceso también. La que tiene 55 está muy lastimada de la espalda, porque la operaron, ¿no? Y está regresando a hacer pues, cosas de acrobacia, ¿no? Está haciendo mortales, está haciendo, que seguro que si el doctor la viera estaría enloquecido, ¿no? Pero Expo para ella ha sido súper importante, ¿no? Súper importante y estar alrededor de estas otras personas que están empezando, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas base para mí, tanto en danza como en circo, es reconocer que el cuerpo no es algo puramente material, ¿no? Reconocer justo esto que dice Dana, que no solamente estamos entrenando para sacar un truco, sino que están sucediendo muchos otros procesos dentro, ¿no? Que hay varios cuerpos, que hay varias rutas, ¿no? También. Y que la entrada a una clase de circo es definitivamente una metáfora de la vida. Eso nos encanta a los cirqueros estarlo diciendo y estarlo haciendo, ¿no? Así como no te salió esta cosa, quizás no te van a salir muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, ese acompañamiento también que llevamos nos ahorra muchas otras cosas, ¿no? Recordando también temas de ayer en la noche, nos ahorra psicólogos, nos ahorra cosas que gracias a estos espacios, ¿no? De contención se pueden lograr. Es muy chistoso porque tengo godines, ¿no? Tengo gente que no, nada, ¿no? Nunca querían hacer arte y los obligo a hacer una presentación a final de año o los obligo a hacer algo. Y primero están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Yo no quiero, yo nada más venía a relajarme. Y después, ya que llevan tiempo, a final de año dicen, maestro, vamos a hacer lo de la presentación. O sea, porque tengo una idea. Me gustaría ser no sé quién y yo quiero ser no sé cuánto, ¿sabes? Porque es eso, la cuestión es que en el momento en el que dividimos a las especialidades y dijimos, tú eres un godínez y no puedes ni pensar en tu cuerpo, ¿no? No te vayas a estar agarrando aquí porque, te van a decir la gente, ¿no? Y lograr otra vez como embonar, ¿no? Y también para el otro lado, ¿no? No es que yo soy artista, ¿no? O sea, Raiza lo sabe, me ayudó a hacer muchos de mis anteproyectos y proyectos. Me gusta vincular a veces las cuestiones físicas, ¿no?
de la física, ¿no? Como la teoría del caos en un momento, me encantan las matemáticas. Estaba escuchando hace poco de una escuela de artes en donde era de danza, ¿no? Pero les daban clases de todo menos de danza. Les daban clases de gastronomía, les daban clases de arquitectura, les daban clases de un buen de cosas y no les daban danza, que porque les decía el maestro, el director tenía la filosofía de que cómo ibas a hablar de algo si no tenías nada, ¿no? Si lo único que sabías era hacer tandiu, ¿no? Y sí pasa, pues, ¿no? O sea, nos pasa a nosotros. Hay momentos en que quieres hacer un nuevo proceso y dices, lo único que sé es lo que todos los días estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí creo que son muchas cosas. O sea, es que son muchísimas cosas lo que en una clase sucede, ¿no? Y es lo que decía hace rato, tienes que ser capaz de ser permeable, de ser como mutable también, ¿no? Transformarte, o sea, no puede ser, porque tú no dejarías de ser humano. Ser maestro es justamente ser el mejor ser humano posible. No es mejor, porque eso significa que hay un peor, sino es ser humano, es ser humano. Es equivocarte y que ellos te vean equivocarte. No es ser perfecto, ¿no? Es que no te salga a ti un ejercicio y decirles, es que a mí ese no me ha salido y lo estamos aquí todos juntos, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Pero está esta ideología de que no, el maestro tiene que venir, es el que sabe, ya, ¿no? Todo sabe, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Hacer saber que es más bien la cuestión del proceso. Eso es la clase, eso es la docencia, el proceso. Ay, qué importante todo lo que nos comparten. También está este potencial pedagógico del circo, ¿no? Que va más allá de la práctica en sí, ¿no? O sea, digamos, hemos pasado por esta charla un recorrido, ¿no? Estos espacios, ¿no? Desde, no sé, la carpa, el semáforo, a la academia, la necesidad también de profesionalizarlo, ¿no? Pero también todos estos procesos que se han dado en las artes circenses no son un fin último, pues, ¿no? Sino todo se va tejiendo en el mismo proceso, pues, de enseñanza, del hacer, de, como comentabas, ¿no? Ahorita, Isaí, de conocer otras cosas más allá de la propia práctica que se esté realizando, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante cómo, pues, cómo nos han compartido estas reflexiones y las particularidades de las artes circenses, que comparten algunas cosas, pero otras no, con otras prácticas corporales, ¿no? Entonces también ahí hay una especificidad y ahí es importante también reflexionar el lugar que tiene, ¿no? El arte circense en la vida cotidiana y en la vida social, ¿no? En un sentido amplio. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo que justo, ¿no? Nos hayan compartido sus reflexiones y sentires al respecto. Sí, definitivamente estamos sumamente agradecidas también por compartirnos su vuelo, ¿no? Que a mí me fascina verles volar y verles transformar justamente todos los espacios y todos los corazones que compartimos con ustedes. Sí, muchas gracias por abrir este espacio de reflexión con nosotras y bueno, pues por supuesto también les invitamos a continuar con las charlas de este coloquio. La siguiente justamente estaremos platicando de los movimientos feministas con Cheryl Linette. Y su propuesta Yeguada Latinoamericana desde Chile, que es súper interesante porque hablaremos justo de lo que implica la apuesta performática para pues salir a manifestarnos a las calles, digamos también con una transformación corporal desde el movimiento feminista y todo lo que implica él. Entonces, pues les invitamos a continuar con el coloquio Filosofía del Cuerpo y también mañana, por supuesto. Muchas gracias, Danae, gracias Isaí, gracias a todos.